Esto es Milla Extra, un producto de Aire Negocios, una necesidad para las empresas de la provincia, un espacio de debate y aprendizaje, el valor de ir más allá, ideas, gestión y liderazgo en movimiento, aprender de quienes hacen la diferencia, negocios con visión, management con impacto. Aire Negocios presenta Milla Extra por Aire de Santa Fe. La revista El Avión decía: ¿cómo les va? Bienvenidos. Último programa de este 2025 que se nos está yendo. Última Milla Extra. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Lu? ¿Cómo te va? Muy buenas noches de lunes. Estamos en vivo en el Aire de Santa Fe, 21 horas 13 minutos. Te digo, el calor que está haciendo en la provincia. Qué día caluroso. La verdad que estamos... Tanto que hablamos de la cuestión energética, sí, tanto que hablamos en los últimos días. Bueno, las temperaturas que estamos teniendo con térmicas a esta hora que la verdad son muy altas. El termómetro 32 grados. Si miramos lo que es la sensación, lo que siente nuestro cuerpo, esa sensación térmica, 35 grados es un montón. Y bueno, no quiero saber lo que debe ser el consumo en estos momentos también si pensamos por ese lado. Es cierto, tenés razón. Y bueno, hoy es el último capítulo de este Milla Extra 2025. Seguimos en el 2026, obviamente que sí, pero hacemos una especie de balance también. Queremos saber qué es lo que está sucediendo, no solamente con la economía a nivel nacional, sino también poniendo eje, como siempre, en el sector productivo de Santa Fe. Hoy tenemos de todo. ¿Me dejás adelantar, spoilear un poquitito? Spoilea poquito, no mucho. Un poquito nada más. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de tecnologías sustentables para la construcción. Empresas santafesinas, líderes y muy innovadoras en este rubro que es muy importante. Volvemos a retomar algo que quedó pendiente, sobre todo en materia de recursos humanos. Tal cual. Lo que sucede con la variable empleo en una también empresa de agro con precisión. Estuvo también en Milla Extra en su momento parte de la cúpula directiva. No quiero espolear de quién y de qué empresa estamos hablando. Y también nos vamos a meter en el mundo de la franquicia. Exactamente. Tenemos entonces empresas conscientes, empresas con impacto. Y en el mundo de las franquicias, hablamos en Santa Fe con el señor franquicia, con Mister Franquicia, y el Mister tiene una connotación también muy particular. ¿Por qué? Porque las franquicias que están relacionadas a esta persona con la que estuvimos charlando en Pensar en Grande tienen mucho que ver con la cuestión anglosajona. Bueno, tiene que ver con empresas de primer nivel, ¿no? Estamos hablando de un modelo de negocio diferente, obviamente que hace muchísimo está establecido a nivel global. Hay empresas muy, pero muy importantes que tienen, por supuesto, sucursales y trabajan a través de este mecanismo de franquicia. Así que va a ser muy, pero muy interesante en el día de hoy. Empresas, en realidad, en este caso, pensar en grande. De hecho, tengo un pedacito, si querés, antes de la brújula. Bueno, si tenemos un pedacito como para adelantarte la charla que tuvimos en Pensar en Grande con Mister Franquicia. La revista El Avión decía: trabajaste bien para otros, trabajá bien para vos. Las ganas de crecer, de decir, che, ¿para dónde voy? La marca, procesos y la posibilidad de asociarte, creo que suman muchísimo. Yo después de muchos años me di cuenta que lo que yo buscaba era libertad. Vos para crecer necesitas aliados. Mi valor
más importante para darle a esas marcas es mi liderazgo. Minutos pasan de las 9 de la noche en el territorio nacional y ahora nos metemos básicamente con la brújula. ¿Por dónde pasa el rumbo de la economía? Ya transitando las horas finales de este 2025, que ha sido un año complejo, que ha tenido idas y vueltas, que en algunas variables superó las expectativas y en otras no tanto. En el día de hoy, sobre el cierre, después del cierre de mercado, solamente queda un día hábil, no más que es mañana. Ya después, obviamente, aparecen los asuetos del 31, a prepararse para el tema de finalizar este 2025 y empezar a proyectar el 2026. El Banco Central de la República Argentina, organismo preponderante para el ritmo de la actividad económica, porque define al menos dos aristas muy importantes: política cambiaria y política monetaria en la Argentina. La autoridad monetaria está obligado a informar cuáles van a ser los principales proyectos, desafíos, programas y qué prevé para el 2026. Bueno, lo presentó esta tarde el informe. Vamos a meter un poquito con respecto a qué es las perspectivas económicas que espera el Banco Central al momento de tomar decisiones. Primero, es optimista con respecto a la desaceleración de la inflación. Va a focalizar muy fuerte el escenario en materia de seguir generando buenas sensaciones en materia de precios, seguir bajando la inflación en la Argentina. Ese es un desafío fundamental, algo que se dio este 2025. Sobre el tramo final le empezó a costar un poco más, pero si cuando comparemos este 2025 comparado contra el año anterior, 2024 y años anteriores, obviamente hubo una desaceleración de la dinámica de los precios. Después veremos cómo terminó impactando esto en el ritmo de la actividad económica. Otra de las cuestiones, fortalecer esta situación de libre competencia de monedas, y espera también el Banco Central, dentro de sus desafíos y proyectos para el año que viene, da algunas señales y pistas. Por ejemplo, el tema central de la remonetización de la economía. ¿Qué significa eso? Que haya más pesos que circulen en la economía, producto de que el sector privado tal vez se desprenda tanto de dólares o posiciones que tienen ahorro y confíen y haya mayor nivel de confianza en el peso. Bueno, eso es todo un desafío que eventualmente hace muchos años no sucede en la Argentina. Siempre pasa todo lo contrario. Hay mayor nivel de demanda de dólares que de pesos y los pesos sobran y los dólares faltan. Bueno, ahí también hay mucho por seguir de cerca y es la expectativa que tiene el Banco Central, que empezó a transitar y a proyectar, y traje algunos gráficos para empezar a ver la brújula. ¿Por qué proyecta un descenso fuerte de la inflación para el año que viene? Principalmente porque fíjense este gráfico que publicó en parte del informe de los proyectos para el 2026 que tiene en vista el Banco Central. Año 2024, en abril, la inflación interanual llegó a un ritmo de casi 290%. Este dato es una inflación interanual, acumulada en 12 meses. Para irte más atrás, por ejemplo, en diciembre del 2021 la inflación era del 50%, en diciembre del 2022 llegaste a tener 100% de inflación. Tenés aquí parte del récord en la transición al final del gobierno de Alberto Fernández y cuando asume Javier Milei, 211,4% en diciembre del 2023, en la inflación acumulada en el 2023. Llegó a un pico en abril del 2024 a casi 290% y después empezó a desacelerar fuerte. Esto es parte del informe que realizó el Banco Central. El año pasado, en el 2024, cerraste con un ritmo de inflación cercana al 117,8%. También una inflación todavía muy elevada, pero muy diferente a cómo venías. Más baja fue el 2024 que la del 2023 y este año 31,3%, más o menos los niveles más bajos que diciembre del 17. Ojo con este título porque, por supuesto, es importante. Es cierto que hubo una mejora sustancial de la dinámica de los precios, pero bueno, parte del informe del Banco Central que hace previsiones para el año que viene, que espera que la inflación esté incluso más abajo, cerca del 19% aproximadamente, de acuerdo a las proyecciones que hacen consultoras privadas. Pasamos rápidamente a la segunda, otra variable clave. ¿Qué pasó con el dólar? También, ¿no? Política cambiaria. Este año también hubo cambios.
Se pudo salir del cepo para las personas físicas, todavía siguen algunas restricciones para las empresas. Para el sector corporativo, lo que dijo el Banco Central, y atención acá a tomar nota a las pymes, es que si la Argentina tiene la posibilidad de volver a lograr la apertura de los mecanismos internacionales de deuda, ¿qué significa? Que si puede colocar deuda en los mercados internacionales y hay confianza, el Banco Central va a empezar a desarmar el cepo que todavía queda vigente para las empresas. Algo que es importante, sobre todo en muchas grandes empresas que tienen filiales aquí en la Argentina y que tienen restringida la posibilidad de sacar divisas del país. Bueno, esta es una situación también importante. Sin embargo, en el mes de abril apareció la salida del cepo cambiario, previo a un acuerdo con el Fondo Monetario. Aparecieron las bandas de intervención, donde el Banco Central vende dólares o compra pesos si está en el techo, o se encarga de, en este caso, comprar dólares y obviamente vender dólares, en este caso, si está en el piso. Bueno, ¿cómo está cerrando el dólar? El dólar oficial le gana a la inflación. ¿Por qué? Porque el oficial sí se movió casi 40% en el escenario. Y lo que espera a partir de enero, desde que está a la vuelta de la esquina, es que las bandas que venían ajustándose a un ritmo del 1% mensual comiencen a ajustar por inflación, con lo cual le va a permitir mayor nivel de movimiento al tipo de cambio que se venía trazando. ¿Por qué? Porque el dólar, las bandas estaban actualizando a un ritmo del 1% mensual, y ahora a partir del mes que viene, ya directamente desde este viernes, está la expectativa a qué va a pasar con el dólar, porque la banda de intervención con el cual el Banco Central le pone un techo o un piso a la cotización de la divisa ya no ajusta más al 1% mensual, va a ajustar a una variable que hoy se desconoce, que es la evolución de los precios, la inflación, con un rezago de 2 meses atrás. Así que en el arranque, al menos, el dato lo tenemos, 2,3% se va a mover estos parámetros, tanto piso como techo. Bueno, importante, ¿qué prevé para el dólar? Que todavía siga sin ningún tipo de tensiones, que después de las elecciones, obviamente de octubre, generó un proceso de bajar un poco la espuma, la tensión de dolarización de carteras y portafolio, la presión sobre el tipo de cambio. También prevé tal vez un nivel de tasa de interés que cueste mucho más bajar, pero que en algún momento empiece a bajar la tasa de interés y que reviva el crédito del sector privado. Bueno, cuestiones importantes lo que proyecta el Banco Central. Nos quedamos con estas dos variables que son importantes: lo que sucedió con los precios, lo que puede llegar a suceder con el dólar. Prevé estabilidad, libre competencia de monedas, ir desarmando también la posibilidad de generar incentivos de instrumentos en pesos para que no haya presión en el dólar y que haya una balanza desde el punto de vista comercial positiva, o sea que el nivel de exportaciones que genere la economía argentina supere las importaciones. Muy optimista el Banco Central, pero bueno, es la brújula al menos que puso la entidad monetaria, que regula no solamente el sistema financiero, sino que toma decisiones de cotización del dólar, toma decisiones de tasa de interés y también toma decisiones de la cantidad de pesos que circulan en la economía. Con respecto a las restricciones cambiarias, obviamente espera que haya una respuesta de mayor nivel de flujo de dólares a la economía formal, que la economía el año que viene vuelva a consolidar cierto crecimiento y de esa manera se generen una iniciativa de acuerdo a inflación controlada, pesos controlados, obviamente menor nivel de demanda del dólar y el dólar controlado. Esa es la apuesta que hace el Banco Central para el 2026. Veremos, en algunos casos bastante optimistas, en otras con posible de medidas bastante realistas en materia de concreción. Por ahí pasa la brújula de este lunes, por supuesto con la mirada puestas en las decisiones que toma el Banco Central. Milla Extra, un producto de Aire Negocios, el nuevo espacio para pensar el mundo corporativo en Santa Fe. Porque en el mundo de los negocios, la diferencia la marca quien se anima a ir más allá. Todos los lunes, a las 21, Milla Extra, un producto de Aire Negocios. Con las voces locales más relevantes del mundo corporativo, debatimos ideas y abrimos un espacio de intercambio. Conducen Luciana Trinchieri y Facundo González. Lunes a las 21. Milla Extra, un producto de Aire Negocios.
Seguimos en este último programa de Milla Extra de este año 2025 porque cruzando el charco muy cerquita, ya en días también estamos arrancando Milla Extra 2026 con todos los desafíos que tiene que ver también con este espacio que vamos construyendo día a día, hablando de la cuestión económica, de la cuestión productiva, de la cuestión empresarial y las historias y las cuestiones que tienen que ver también el día a día con las empresas de la región. Facu. Sin lugar a dudas, y es una de las miradas más importantes, ¿no? ¿Qué piensan, qué sienten, qué perspectivas y qué sensaciones tienen las empresas que apuestan, que producen, que invierten, que innovan y que proyectan, por supuesto, y que transforman también la sociedad santafesina, pero no solamente santafesina, porque algunas tienen un impacto global? Principalmente porque son muy dinámicas y acá hablamos muchísimo de, bueno, la toma de decisiones, de cómo es el rol, de cuál es la mirada en cada uno de los rubros que conversamos y me parece muy interesante en esta oportunidad retomar a ver cómo está un rubro muy dinámico, uno de los motores, que es la construcción, pero también con actividades conexas y principalmente pensando en la cuestión sustentable. Bueno, vamos a presentar al entrevistado que está sentado ya en los estudios de Aire de Santa Fe, pero como lo hace todos los lunes, lo vamos a saludar primero a quien lo va a presentar formalmente, que es nuestro compañero Martín Cartelone. ¿Cómo le va, Cartelone? ¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. Así es, vamos a presentar a nuestro primer invitado. Él es Rodrigo Lucero, emprendedor y especialista en soluciones sustentables para la construcción. Es socio fundador de Eco Inc., empresa dedicada al desarrollo de sistemas de aislación térmica y acústica con foco de la eficiencia energética y el cuidado del ambiente. Desde su rol impulsa propuestas innovadoras orientadas a mejorar el desempeño de las edificaciones y promover tácticas constructivas más responsables. Bueno, le damos la bienvenida en esta noche de Milla Extra a Rodrigo. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, Gracias. Primero que nada, vos sabés que el público de Aire de Santa Fe llega a todos lados, Sí. es muy heterogéneo. Vamos a contarle un poco a la gente de qué se trata Eco Inc. Eco Inc. nace en el año 2015. En realidad nace una unidad de negocio de Eco Inc. Después formamos Eco Inc. para abarcar distintas unidades de negocio que tienen que ver, como bien decían, con eje transversal en la sustentabilidad. La primera unidad de negocio que nace es Ecoaislación, que es nace una empresa de servicio de aislación térmica y acústica a base de celulosa, que es a base de papel reciclado. Innovamos en esta traída de este material desde el exterior, desde ese momento, cuando la sustentabilidad recién se empezaba a nombrar en aquellas épocas, yendo, ¿no es cierto?, a competir con los aislantes más tradicionales. Y bueno, y después esa unidad de negocio, Ecoaislación, fue creciendo, fue tomando cuerpo, fue ganando muchísima aceptación en el mercado, y cuando digo el mercado hablo de toda Argentina, y ahí nosotros 3 años, 4 años después empezamos a producirlo y bueno, y se forma una unidad de negocio que brinda hoy servicio y provee en Sudamérica, ¿no? Esa fue lo primero. Y después, bueno, estas vinculaciones que te va llevando este servicio, ¿no es cierto? Y estas relaciones muy dinámicas que te da con muchos nichos de la construcción, nos permite abrir la segunda unidad de negocios, que es EcoSteel, que bueno, esta nace hace 2 años y ahí es donde formamos el grupo Eco Inc. para darle soporte, ¿no es cierto?, a todas las unidades que, bueno, las que existen y a las que pueden seguir. O sea que del 2015 a esta parte, 10 años que no se quedaron quietos. No, increíblemente no. Hoy realmente la unidad de negocio de Ecoaislación, bueno, tiene más de 35 representaciones activas de la marca. Escuché que hablaban de las franquicias, sí. Bueno, nosotros lo llamamos representaciones, un esquema similar que armamos. Esto nos permite a nosotros brindar todo el expertise del marketing, de cómo atender, de cómo hacer el soporte postventa y cómo estandarizar la aplicación de nuestro producto. Esta marca Ecoaislación en cualquier destino, bueno, tiene todo nuestro producto, nuestras máquinas y sobre todo, bueno, nucleados desde Casa Central. Así que sí, la verdad que
el crecimiento fue de menor a mayor, pero bueno, hoy ya con el mercado exterior ya como eje y como objetivo transversal también cuando se inicia un año, el mercado interno y después la unidad de negocio de la construcción. Rodrigo, obviamente que metidos en un rubro como la construcción, ¿fue la demanda lo que hizo esta evolución a lo largo de los 10 años, encontrarse con todo eso? Una diversificación también importante para ustedes. Sí, sobre todo la demanda de la necesidad constructiva de tener confort en la construcción. Yo creo que lo primero que a nosotros nos tiene que mantener en eje es que brindamos confort. Con el producto, con el aislante de celulosa. La palabra confort abarca un montón de aristas y si uno está confortable en la edificación que lleva adelante, eso va a traer muchísimas repercusiones positivas. Para alguien que esté despistado, que no sea dentro del rubro, porque es importante la ecoaislación. ¿Qué tiene de importancia? ¿Qué valor agregado le da el producto final? El valor agregado que te da la aislación de celulosa que nosotros fabricamos, tenemos y llevamos para adelante como bandera, es que es el único aislante que hoy te brinda sustentabilidad en una obra. O sea, es el aislante primario 100% ecológico. Después podemos analizar distintas variables, distintas propiedades que puede tener el producto que de por sí son superadoras a los aislantes tradicionales, pero como eje transversal es la sustentabilidad. Y eso, la huella sustentable en una edificación, nosotros lo que siempre decimos es que las obras están hechas para pensarse de mínima y uno construye para 25 años de mínima, entonces tenemos que pensar desde el origen qué productos vamos a poner y qué nos van a brindar en toda esa vida de esta... Y la transición, ¿qué utilidad claro, qué utilidad tiene, cómo las personas se van a vincular con ese medio, con esa obra en sí, con ese proyecto. Bueno, tenemos innumerables ejemplos de distintos nichos de mercado. Ahora, también en esto de sumar nuevas tecnologías o nuevas modalidades de construcción, aparece el acero, que también como unidad de negocio nueva también hay toda una perspectiva, cambios constructivos diferentes. Bueno, fíjate que nosotros ¿Podría llegar a ser, por ejemplo, reemplazar el ladrillo de la manera de cómo se termina construyendo en la Argentina? Sí, yo creo que hoy se está pensando la construcción, aunque sea en algunas etapas industrializable. Que yo veía los otros programas que los invitados que han tenido y coincidían en esto, en la industrialización de procesos. A la gran demanda que hay de déficit habitacional que tenemos en Argentina y a la gran demanda que te van llevando los polos de inversión como el litio, como Vaca Muerta. Entonces, la industrialización de la construcción va de la mano a distintos métodos y hoy sí el steel frame es parte de eso. Sí, donde el tiempo además es clave. El tiempo es clave, la previsibilidad, los costos, ser específico en los costos y en esto que te digo es velocidad, costos, rentabilidad en el inversor también, porque uno si es previsible en los costos que va a tener no se va a llevar ninguna sorpresa y eso también después brinda confianza a la hora, ¿no es cierto?, de las recomendaciones. Nosotros nos vinculamos con el steel frame en el año 2019, cuando empezamos a meternos con la aislación en San Martín de los Andes. En esa época, una gran empresa, que hoy somos aliados estratégicos, recibía inversiones del exterior en Villa Langostura, San Martín de los Andes, hoteles, bueno. La Patagonia. La Patagonia, sí, Bariloche. El aislante térmico es fundamental. Fundamental. Y ellos construían en steel frame y aislaban con hormigón celular. Y eso a ellos no les permitía en los climas muy hostiles avanzar con la obra. Entonces, con la celulosa, un aislante que se utiliza hace más de 60 años en condiciones similares en el norte del continente, ahí nosotros empezamos a meternos y eso a nosotros nos empieza a abrir un poco los ojos de la construcción en seco. Hoy como además desarrollamos un aislante solamente para la construcción en seco en el año 2022, o sea, una mutación y una innovación de la celulosa para eso. Por eso cuando vos decís que no nos quedamos quietos, no, es constantemente, porque después los nichos de mercado y las prestaciones que vos podés brindar te van llevando a crear nuevos productos. Y el tema de construcción en seco, módulos a medida, que eso lo vemos hoy con un boom. Bueno, y ahí nosotros ya con este panorama incorporamos a nuestro esquema una conformadora y una fabricadora de perfiles, que lo que nosotros hacemos es recibimos cualquier tipo de proyecto y lo transformamos en un proyecto adaptable para el steel frame con nuestro departamento técnico,
armamos los perfiles, panelizamos ya en nuestro galpón, en nuestro depósito, que por eso ahí ya tenemos una etapa industrializable, y le entregamos todos esos paneles al constructor. Claro. Después construya y lo vamos supervisando. Ese es un esquema. Y después el otro esquema, la parte de módulos habitacionales, que bueno, en su momento fue un auge en pandemia con la parte de contenedores y la remodelación. Y bueno, después fue en esto que buscamos confort. Bueno, ¿qué pasa cuando recibe tanto calor, ¿no es cierto?, una obra? ¿Cómo la almacena? ¿Cómo la liberas? Bueno, el steel frame también empieza a meterse en lo que es módulos habitacionales. Y bueno, vos tenés una obra de una extrema calidad, ¿no es cierto?, que la podés ir replicando y después puede ser transportable. De hecho, la parte de módulos industrializados, el Banco Hipotecario ha sacado este año que se puedan hacer por hipoteca, ¿no es cierto?, crédito UVA. Claro, claro. Entonces ahí vemos cómo también el sistema va llevándose para eso. Y la proyección, claro. Noticia, por lo menos para que te habilite la posibilidad de un crédito hipotecario que no solamente te limite a ciertos modelos constructivos, sino que abre la puerta también a otros jugadores. A otros sistemas, exactamente. Y en este caso, lo que es los módulos que nosotros hacemos, que entran en este juego del crédito hipotecario, el cliente no necesita tener el terreno a su nombre. ¿Por qué? Porque como es un producto transportable. La vida te va llevando a irte para otro lado, entonces vos podés después ese módulo, lo cargas en el camión y lo bajás directamente en otra obra. A diferencia de una propiedad que querés comprar y con todos los inconvenientes, ¿sabés? Es un inmueble. Exacto. Es un inmueble, claro. Tal cual. No lo moves. Tal cual. Exactamente. Hablaste, Rodrigo, también del tema de la proyección internacional de todo esto. ¿Qué relaciones tienen ustedes con países vecinos? Sí. Nosotros nuestra primera inserción en el exterior fue en Bolivia con el aislante de celulosa. En el año 2021, un mercado que la aislación de por sí, por una cuestión de formas constructivas y también los climas, no se le da mucha... No se le daba mucha importancia. Entonces hicimos una primera penetración en el año 2021. Nos llevó un proceso, obviamente, de 12 meses que eso se empieza a mover. Pero hoy estamos ya con una red en Bolivia con prácticamente 7, 8 máquinas de aplicación con sede en Santa Cruz de las Sierras, yendo para La Paz, Cochabamba, Tarija, en donde ya hoy el aislante salen los pliegos de shoppings, mall súper grandes de 10.000, 15.000 metros cuadrados, donde después de un año de trabajo nos metimos en la parte pública, donde se están haciendo en toda Bolivia más de 25.000 metros cuadrados de hospitales, y ahí el aislante es donde entra también para la parte de aislación en las cubiertas y todo lo que es la construcción en seco que tienen esos hospitales para brindar confort y acústica entre las distintas salas. Así que bueno, eso va a ser un trabajo que arrancó en agosto, que hemos ya liberado varios camiones y bueno, seguirá todo el 2026. Y después, bueno, lo segundo fue Uruguay, que lo tenemos cerca y la verdad que fuimos yendo de a poquito y hoy estamos en un proyecto que se llama Montevideo Harbor. En Uruguay tenemos 5 máquinas, también en Punta del Este, Montevideo y algunas localidades del interior. Montevideo Harbor inicia el proyecto con 2 torres de 34 pisos, ya se construyeron los 34 pisos, estamos aislando por el piso 23 de cada torre. Va a haber paseos comerciales, va a ser un paseo sobre la bahía de Montevideo, en una parte totalmente abandonada. Bueno, ese proyecto se va a extender, hay una proyección a 25 años de toda esa zona, crear nuevos... Se va a transformar. Transformar completamente cuando uno ingresa a Montevideo y ahí esos son 700 unidades de departamento, que se hacen exclusivamente en construcción en seco, todos los interiores, y nosotros metemos el producto. Rodrigo, ¿cómo está conformado el equipo? Porque acá no es que vos simplemente desarrollás el insumo, lo vendés y nada más, y te cruzás y decís, bueno, listo, ya está, una operación más. Sino que haces todo un seguimiento, la colocación, el proyecto, recién nos contabas un poco los distintos proyectos, en Bolivia, en Uruguay, los proyectos que tenés aquí, por supuesto, en Santa Fe y en la Argentina. ¿Cómo está conformado el equipo? ¿Y cómo es esa prestación de hacer el seguimiento que me parece muy interesante? Bueno, nosotros en el 2015 arrancamos 5 personas en lo que es cuando uno emprende. ¿No? Se dice que... En esta idea inicial. Yo soy egresado de la Escuela Industrial Superior y tenía un docente en el 6º año que decía... Arranca un emprendimiento, de los 100 emprendimientos al año quedan 5, a los 3 años quedan 3 y a los 5 años pasa 1.
Entonces, todo un desafío esos primeros 5 años del emprendedor. Ahí éramos 5 personas, hoy tenemos casi 55 colaboradores. Entonces, no solo es generar todas las condiciones para que los productos, lo que uno se desvive por vender y demás, que tenga aceptación, llegue a todos lados, sino que hay que tener un cuerpo, ¿no es cierto?, de equipo de trabajo que dé soporte a todo eso, innovar en tecnologías internas también. Bueno, nosotros hoy, este año fue atravesado por inteligencia artificial en todas nuestras áreas prácticamente. Bueno, y por eso también tenemos el equipo de marketing, el departamento de marketing es propio de la empresa, en el cual brinda servicio a todos estos clientes que necesitan salir y replicar y vender el servicio. Yo creo que las empresas hoy tienen que tener todo su equipo preparado para que cuando surja esa competencia... Ser versátil. Ser súper versátil e innovar constantemente en cada uno. Me río porque dijiste escuela industrial y ya son fanáticos, no son exalumnos los de la escuela industrial, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Es una formación y un colegio. No, qué semillero de perfiles realmente súper importantes para la construcción, para la producción, en todas las Sí, yo creo que... industria. Pero enseguida aparecen los exalumnos a sumarse. Sí, no, también en la parte esta formativa, ¿viste? Vos, a ver, yo tuve la suerte también, y varios del equipo que somos de la escuela industrial, te cuentan experiencias docentes que han atravesado, bueno, yo me acuerdo, tenía de docentes 4 empresarios, básicamente, y brindaban docencia. Entonces, bueno, eso también te lleva muchísimo a la experiencia después. Claro, tejer redes de contacto. Y hablando, el día de... Sí, que muchas empresas e industrias lo dijeron, lo importante de poder tener esta articulación. Sí, con las escuelas técnicas, las universidades. Nosotros nos nutrimos mucho de la Universidad Nacional del Litoral también, con un programa Semilla que hemos arrancado el año pasado. Entonces vienen los chicos, no hacen una pasantía tradicional, sino hacen una pasantía en la cual ellos puedan innovar dentro de lo que nosotros les marcamos. Y bueno, muchos de esos chicos y chicas hoy ya están en su puesto, ¿no es cierto?, manejando... Bueno, nos pasó con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hicimos una prueba piloto con una pasantía y bueno, hoy son un cuerpo, ¿no es cierto?, que es funcional a todas las áreas y a los clientes también. Rodrigo, la última, por lo menos de mi parte, y ya empezar a perfilar el 2026, que está a la vuelta de la esquina, como dijimos, qué expectativa tienen. Y el lunes pasado hacíamos el especial de energía, de vaca muerta, todo lo que tiene que ver con la producción de petróleo, de gas, por supuesto con empresas vinculadas también desde Santa Fe. Y sé que hace bastante lo tienen como objetivo también, con un nivel de unidad de negocio para tratar también de ser un proveedor importante desde Ecoin. Sí, nosotros desde Ecoin en enero de este año hicimos el primer desembarco de unos módulos habitacionales en la parte de Añelo Viejo sería, que bueno, una reforma que hubo en unas hectáreas, metimos algunos módulos ahí. Después, con la parte de aislación, pusimos una base operativa en Neuquén Capital para vender máquinas. Hay mucha obra. Yo en esto escuchaba a los empresarios que venían y creo que Adrián Dib decía el derrame que deja. Es muy difícil para las pymes santafesinas también llegar directamente al contacto para ir al pozo, ¿no? Eso es imposible, o por lo menos para algunas, pero sí estar... súper atento al derrame que deja todo eso, porque tenés unidades habitacionales, claro, mucha obra que lleva. Entonces, bueno, nosotros metimos un centro de distribución de aislante y venta de máquinas en Neuquén Capital con una empresa que brinda servicio directo a las petroleras. Entonces, bueno, tenemos un nexo ahí muy, muy directo también. Estamos viendo que evidentemente el mercado, esas decisiones que tomamos de poner un centro de distribución ahí, de hacer los primeros módulos en esa zona, bueno, en el 2026 nos va a tener muy bien posicionados básicamente. Bueno, enviamos un complejo de módulos para una empresa santafesina que va a brindar combustible, ¿no es cierto?, por la zona. Entonces, bueno, no, la verdad que fue muy bueno el año en esa zona. Bueno, y con proyección muy positiva también. Sí, muy positivo. Yo creo que, a ver, al principio cuando uno desconoce cómo entrar, nosotros ya desde hace 2 años que vamos a las ferias de la construcción a Neuquén,
es un camino que hay que recorrerlo, hay que conocerlo para ver cuál es también la idiosincrasia de cada zona. Son muy distintas también las zonas. Entonces yo creo que fue un trabajo muy acertado el que hicimos en ir poco a poco, en hacer presencia, en vincularnos con algunas empresas grandes de allá para después sí dar los pasos solos, ¿no es cierto?, de bueno, servicio. Rodrigo, un placer tenerte con nosotros en este último programa. Por eso había mucho también de balance, mucho de proyección de lo que va a ser el 2026, que estamos a horas de arrancarlo con mucha expectativa en un país donde Facu siempre habla y hablaba de la cuestión económica, ¿no? Siempre aventurarse en cualquier cuestión es eso, es una aventura por recorrer. Sí, cuando fue el cambio de gobierno del 2023, ya la primera medida que tomaron en esto del dólar oficial, llevarlo un poco más alto. Nosotros lo primero que hicimos, el 5 de enero estábamos en los países donde proveíamos productos para cerrar nuevos convenios, nuevos contratos con esa estrategia. Yo creo que, bueno, eso es el emprendedor, ¿no? Estar totalmente dinamizado a ver cómo se va moviendo el mercado argentino y las condiciones políticas argentinas que, bueno, nos hacen nunca estar quietos, como vos dijiste, pero sí creemos que hoy ya la empresa, con los 10 años de trayectoria que tiene, con dónde está posicionado en el mercado, con los esquemas de representaciones, con las alianzas estratégicas comerciales que tiene, estamos ya totalmente preparados para este 2026, que seguramente va a ser muy positivo, sobre todo para los que fueron viendo cómo se va a llevar adelante el año 2026. Creo que vemos mucho en Instagram, muchas de estas cosas, ¿no? Pero es así, hay que estar. Este año fue para hacer mucho suelo firme, ¿no es cierto?, para lo que viene. Rodrigo, un placer tenerte con nosotros y feliz año. Bueno, igualmente. Seguimos, nos queda mucha milla extra todavía para seguir compartiendo en Aire de Santa Fe. Milla Extra, un producto de Aire Negocios. El nuevo espacio para pensar el mundo corporativo en Santa Fe. Porque en el mundo de los negocios, la diferencia la marca quien se anima a ir más allá. Con las voces locales más relevantes del mundo corporativo, debatimos ideas y abrimos un espacio de intercambio. Conducen Luciana Trinchieri y Facundo González. Lunes a las 21. Milla Extra, un producto de Aire Negocios. Seguimos transitando esta milla extra última de este 2025, esperando ansiosos ya la llegada del año que viene, con todas las expectativas que genera a la economía, al sector productivo, industrial, comercial y demás, ¿no? Y además la variable empleo. Hemos tenido en otras oportunidades, Lu, de sumar algunas voces del área de recursos humanos, de distintas empresas, inclusive consultoras relacionadas a vincular lo que sucede en el mundo o el universo del trabajo, de cómo se desarrollan las organizaciones. Y esto me parece que va a ser una charla muy interesante. Totalmente. Vamos a hablar de cambio de paradigmas, pero la entrevistada va a ser presentada como corresponde por nuestro locutor, por Martín Cartelone. Así es, vamos a saludar en esta noche a María Fernanda Gastaldi, profesional especializada en recursos humanos, con amplia experiencia en la gestión y desarrollo de personas dentro de organizaciones de distintos sectores. Actualmente se desempeña como líder de recursos humanos, rol desde el cual impulsa políticas vinculadas al talento, la cultura organizacional, el liderazgo y la mejora continua de los equipos de trabajo, alineando la gestión de personas con los objetivos estratégicos del negocio. ¿Cuántas cosas importantes de las que ocuparte, María Fernanda? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va, Fer? Te digo Fer. Fer mejor. Bien, sí. Pero ¿cuántas cosas? Porque estamos hablando de cuestiones claves que tienen que ver con la comunicación, con la cuestión organizacional de una empresa, de una industria, de una marca. Sí, quizá hoy el tema que también traigo es esto del liderazgo consciente y este cambio de paradigma que hablabas recién, de pasar, por ahí antes se hablaba mucho más del paradigma del control, a pasar a este paradigma más de liderar.
Y quizá por mi formación yo hablo más de un líder coach, pero bueno, un líder consciente desde el punto de vista de poder acompañar el desarrollo de las Fer, personas. vamos a explicarle a la gente que nos está escuchando cuál era el paradigma que se utilizaba, que estaba impuesto en algún momento y que empezó a mutar a lo que hoy estás narrando que está más de moda. Sí, quizá el paradigma tradicional de controlar, ¿viste? El jefe que tenía que supervisar, que tenía que estar encima de las tareas para que eso suceda, porque si no estaba, no pasaban las cosas. Hasta he escuchado por ahí en mi experiencia que había personas que hasta les daba miedo tomarse vacaciones porque la cosa no iba a seguir funcionando, ¿no? Entonces, por ahí este paradigma del control quizá mutando y evolucionando un poco hoy a un liderazgo. Y liderazgo. Perdón, ¿ese paradigma era muy argentino? ¿O globalmente existía eso? Quizá global porque el argentino también. era muy de controlar y de si no estoy yo no funciona. Sí, y también muy de las generaciones anteriores, que también antes la persona trabajaba porque lo necesitaba, obedecía, agachaba la cabeza porque realmente tenía quizá una familia que sostener, que mantener, entonces el trabajo era muy valorado, pero se hacía lo que se decía que había que hacer. Y quizá hoy con las nuevas generaciones, con un nuevo también entorno, en donde ya las organizaciones nos enfrentamos a contextos mucho más dinámicos, mucho más complejos. Las personas también, el trabajo es una arista más de todos los intereses y motivaciones que tienen. Entonces tenemos que por ahí sobrellevar y poder enfrentar, que es a través de liderar, que es acompañar procesos, acompañar personas. Ahora, Fernanda, ¿se adaptan las empresas, las pymes, los dirigentes de empresas que toman decisiones, que dicen, bueno, vamos a tomar personal, vamos a hacer una búsqueda, elegimos, ¿se adaptan a ese tipo de mecanismo? Y en la vereda de enfrente, ¿se adaptan también los trabajadores a eso de, bueno, hacete cargo también? Sí. No necesitas a alguien que te esté controlando todo el tiempo, pero también eso puede tener consecuencias. La libertad también te permite también generar un desafío extra. Bueno, pero ahí la respuesta es muy personal, o sea, no es que voy a tener la respuesta se adaptan o no. Stephen Covey decía, el que no se adapta muere, o sea, lo lleva a ese extremo, ¿no? Yo creo que hoy algunos se han adaptado, lo han previsto y han actuado de forma mucho más proactiva. Y dijeron, bueno, necesitamos un cambio. Otros por ahí con algunas experiencias se van topando con realidades y se van adaptando medio de forma más forzada. Pero yo creo que sí, de a poco nos vamos adaptando. Quizá también Santa Fe es muy conservador en algunos aspectos, sé que el cambio por ahí también cuesta, pero de a poco se va tomando más conciencia. De hecho, áreas de recursos humanos, quizá como desarrollo de talento, cultura, también se está escuchando mucho más que años anteriores. Así que yo creo que sí, nos vamos adaptando. Y trabajadores también, va a depender mucho de los valores que tengan, los paradigmas también que traen consigo, pero sí, es un cambio que ya es inminente, o sea, hace años se viene cambiando y hoy ya por hoy es como que ya hasta parece viejo hablar de liderazgo consciente o de inteligencia artificial, pero bueno, es algo que ya está pasando. Y en esto también del cambio de paradigma, la cuestión de empoderar, no sé si está bien dicho. Sí, de empoderar está como contextualizada para otro, pero es para otra cuestión, pero para que la gente entienda. Pero esto de empoderar al empleado, al integrante de un equipo, ¿cómo funciona? ¿Sirve? Es a lo que hay que trabajar, porque muchas veces también, a veces decís los miedos, cómo manejar un montón de cuestiones acostumbrados a un paradigma anterior de un jefe que era el que decidía todo. Es un proceso, o sea, es un camino, no es de un día para el otro. En algunos casos son cambios culturales que llevan más de 2, 3 años, o sea, también es como cambio de comportamientos organizacionales. Pero sí, de alguna manera, esto de empoderar, quizá también hay un concepto dentro de las organizaciones que se llama accountability, hacerse cargo. Hoy es una habilidad muy valorada, esto de, independientemente del rol que tengas, si sos líder o no, pero bueno, es liderar tu metro cuadrado, ¿no? Entonces, dame un ejemplo para que la gente entienda, por ejemplo. Quizás una persona no tiene un puesto jerárquico ni gente a cargo, pero es un analista, no sé, de administración, pero tiene funciones a cargo. Entonces, el líder sí, marcándote la cancha, diciéndote, bueno, ¿cuál es el alcance de tu rol? ¿Cuáles son tus principales responsabilidades? Con la claridad de qué tener que hacer, el accountability, bueno, empoderarte es el cómo, ¿no? ¿Cómo voy a sobrellevar mis funciones? ¿Qué milla extra le voy a agregar? ¿Qué valor agregado? O sea, ¿qué huella va a dejar ese colaborador, esa persona? De alguna manera esto de empoderarse... O sea, el cómo lo define el puesto, la persona, el trabajador, el que está trabajando cotidianamente en la praxis, el cómo, y solamente tiene que definir el qué y de última de qué manera. Exacto, sí, o sea, en la medida que uno tenga los roles, es importante que el líder pueda marcar qué tiene que hacer,
qué funciones tiene a cargo, qué competencias necesita. Si hay un gap entre lo que la persona tiene que hacer y lo esperado y hay que saldarlo, obviamente se ofrecen desde capacitaciones, acompañamiento, mentoreo, pero siempre el líder de alguna manera evaluando que esa persona pueda y acompañando ese desarrollo. Y pensando para el segmento medio de una organización, tal vez el que toma ya decisiones, que tiene que administrar un grupo de personal, típico líder, ¿qué recomendación le das para adaptarse a este liderazgo consciente? Y bueno, a ver, el camino más difícil... Hagamos los tips para un liderazgo. Si pueden, a ver, el coaching estuvo muy en boga en estos últimos años. Sí. Yo soy coach ontológico y me llevó a esto, ¿no? A ser protagonista, evaluar, arrancar por uno mismo, o sea, preguntarte vos, bueno, ¿por qué actúo de esta manera? Quizás tenés gente a cargo, a ver, ¿qué hago con mi equipo? ¿Cómo converso con mi equipo? A veces hay conversaciones que no se tienen por miedo, por incomodidad. Que ahí tenés una de las relaciones más complejas, Fer, también. Sí. Cuando trabajás desde el miedo con un equipo, ¿cómo haces? Y es difícil, durante muchos años pasó que se trabajaba bajo el miedo. ¿Cómo revertís eso? Hoy quizás hay como micro comportamientos en donde el líder puede decir, bueno, no sé, en estructuras más horizontales, esto de trabajemos de forma colaborativa, escuchar más, pedir feedback, que quizás el líder le da feedback al colaborador y en este caso es, bueno, a ver, ¿para cómo me ves? ¿Qué crees que tengo que cambiar o mejorar? Escuchar más. En una reunión de feedback... Esas son conversaciones que muchas veces faltan. O sea, faltan conversaciones dentro del ida y vuelta de un equipo. Faltan y animarnos a tener conversaciones como más verdaderas, pero no porque hoy no sean verdaderas, pero hablar de las personas, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿a qué tenemos miedo? ¿Cómo nos relacionamos? ¿De qué no nos animamos a hablar? ¿Cuál es mi principal dolor? ¿Viste? Por ahí entras en una reunión y estamos todos enfocados en los números, métricas, bueno, el resultado, tenemos que hacer un recap de esta reunión y quizás ves caras, gestos y podés hablar de lo relacional también. Así que animarnos a eso, ¿no? Sí. Como si tengo a cargo un equipo es poder ir a uno mismo, entender cómo actúa. Ahora, imagino, Fer, qué entorno tenés que generar y esto también es importante para que un empleado, para que un miembro de un equipo en un puesto inferior se anime a esas cuestiones. O sea, la cuestión de la seguridad de esa persona, sí, psicológica, profesional, de cómo garantizás todo eso para poder generar este feedback tan... Bueno, el concepto de seguridad psicológica es muy importante porque eso hace que la persona no tenga miedo a decir me equivoqué, no quiera tapar un error, pueda hacer preguntas. Yo por ahí en las últimas empresas donde estoy repetimos mucho, ninguna pregunta es tonta. O sea, cada pregunta sirve, puede sumar, puede aprender a traer un nuevo conocimiento. Entonces por ahí es, de alguna manera, o sea, animarse. O sea, el concepto de seguridad psicológica hoy está también bastante, es muy importante hablar de esto. Sí. Y de alguna manera se construye con micro comportamientos todos los días. Ahí quizá... Las personas que lideran empresas están todo el tiempo siendo vistas. O sea, más allá de lo que vos digas, te están viendo, te están observando. Entonces, por esa coherencia entre lo que vos decís y hacés es súper importante. Ser muy coherente con los pasos que das, con lo que decís. Si yo como líder digo, bueno, acá no importan los errores, y vas a una reunión y decís, ¿qué pasó? ¿Por qué te equivocaste? Bueno, ahí, ¿no? Trabajar sobre eso. Son mensajes contradictorios, entonces por ahí eso, ¿no? Ser muy coherente y muy conscientes de las cosas que uno dice. Y que no contribuyan a lo que hablabas recién, esa seguridad psicológica. Me encanta esa frase, esa palabra, ¿no? Que implica un montón y que aparte volvemos a esto de afianza la postura de quien tiene que trabajar en pos de un objetivo, de una empresa, de lo que sea, ¿no? Te parás de otro lugar. Y está muy relacionado con las conversaciones, o sea, parece algo tan chico, pero de hecho hay un concepto de coaching que es la calidad de tus conversaciones y de tus relaciones impacta directamente en la calidad de tus resultados. Claro. Estamos mirando mucho el resultado, pero ahora veo, bueno, si este resultado veo que me falta, ¿qué tipo de relación tengo con esa persona? ¿Cómo me converso? ¿Qué conversaciones tengo? ¿Cuáles evito? Entonces, súper importante quizá abrir conversaciones todo el tiempo. Hoy también la tendencia quizá es dar feedback cada 3 meses, o sea, sentarme uno a uno con mi persona, con mi colaborador. Que haya ida y vuelta y comunicación. Ida y vuelta. Ahora, Fernanda, en la preproducción, cuando estábamos por charlar y armar un poco la entrevista,
Fíjate que me pusieron acá una frase que me pareció súper interesante. Cuando la vi, para dije, el debate, se lo voy a preguntar, sí, está buenísimo. obvio. Se suele decir que las personas no renuncian a las empresas, renuncian a sus jefes. Sí, hay un estudio que más del 70% de las personas renuncian a sus jefes. O sea, una retención de talento. Si uno fuera, por ejemplo, un talento y decís, che, mira, la verdad que yo me estoy llevando mal con mi jefe y como tengo posibilidades en otras áreas, porque también hay que pensarlo, visto con la tónica de Argentina es más difícil, sabemos que eso puede llegar a ser más difícil el tema del salto, pero en otros países el tema de la volatilidad de oferta laboral es mucho mayor a la de la Argentina. La Argentina tal vez está es más comprimida y es más difícil eso, pero ojo con esa situación que se puede dar el tema de la retención de talento, una persona que le surgen otras posibilidades, ve y dice, bueno, ¿cómo me llevo con mi jefe? Si me llevo mal, listo. Sí, que también hablar de... A mí la palabra retención me hace como que no me gusta, pero porque no, viste como que sentí que te estás reteniendo. Como es no muy legal, es una palabra muy legal, me parece, técnica. Pero decime si no tiene importancia el rol del líder, ¿no? Porque la relación que tenga con su equipo va a hacer que la persona se sienta reconocida, que se sienta cómoda, que se sienta desafiada. De alguna manera, ese estudio, la realidad es que yo lo he visto en mi experiencia, pasa. Después hay personas que se van por quizás más sueldo, un beneficio, sí, también puede pasar. Quizás eso no es tan grave. Pero pesa más la cuestión del no reconocimiento o un problema con un superior que el sueldo. La persona que se va por cultura o por esa de líder que no tuvo, no vuelve. Ahora, la persona que se fue por un sueldo, vos le venís y le ofrecés un poquito más o lo querés volver a traer y vuelven. Eso hay casos de éxito y es, o sea, pasa. Entonces también está bueno decirlo, ¿no? O sea, vos podés renunciar, sí, pero también podés volver. Y también volvés mucho más maduro. Quizá el estadio de la organización en ese momento no era para vos, porque era una startup, había un montón de desafíos y quizá tu perfil era más estructurado. Y puede pasar también eso. Pero bueno, ahí es clave también eso, ¿no? Entender por qué se van y ver si tenemos capacidad de acción o ya... Es un talento que perdimos. Aprendimos muchísimo, liderazgo. No, yo estoy fascinada, porque aparte pienso esto también, cuando se va un empleado que te dicen, este no es mi lugar ahora. Sí. Si se analiza, o la importancia de analizar el por qué se fue, más allá de que si es una cuestión económica, bueno, esa parte, pero bueno, hay empresas que sí, yo hago entrevistas de salida, porque me gusta tener la información, ya la persona está afuera, entonces te va a decir un montón de cosas que quizás antes no te las decía, o sí. Pero hay empresas que hacen entrevistas de salida y conocen los motivos, otras que no, también depende muchísimo de la cultura, pero yo soy partidaria de hacerlo, de tener información, de recibir feedback, de entender qué es lo que pasó para aprender. Claro. O sea, realmente todo es aprendizaje. Está el journey del colaborador desde el punto en que lo contratamos, de que hicimos el primer contacto desde LinkedIn o el contacto que haya sido, hasta que la persona se va. Todo ese camino del colaborador, tenés puntos de contacto de recursos humanos y es información valiosa. Bueno, tiré una punta que podríamos hacer un programa, el tema de LinkedIn, ¿no? Sí. Que me parece que es un universo donde hay muchas personas que todavía están aprendiendo acerca de... No, por favor, entren a LinkedIn, tómense unos minutos, lean, vean cómo se sube un currículum. Yo también ayudo mucho, me gusta, fui en su momento career coach como para colaborar esto, cómo hacer tu perfil, cómo destacar, qué palabras usar. Es importante. No es el único medio, pero hoy es como la gran pecera donde estamos pescando todo, la mayoría de lo que reclutamos. Totalmente, así que totalmente. Ahí tenemos un programa. Tenemos para hablar, seguir hablando muchísimo. Tome nota, señorita de producciones, acerca de LinkedIn, porque es algo que lo hemos hablado mucho y creo que todavía falta mucho por aprender a relacionarse con esto que es la vidriera hoy profesional. Exacto, sí. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda, gracias a ustedes por tus conceptos y por enseñar. Ya te digo que te anotamos en otro programa. Dale. Pero bueno, una linda charla y de la que seguramente muchos fueron tomando nota acerca de estas cuestiones tan pero tan importantes. Tramo final ya nos queda, ¿eh? Queda todavía. Feliz año, Fer, perdón. Feliz año para ustedes. Feliz año para vos. ¿Hacemos una pausa? Dale, una pausa. Seguimos con Milla Extra. Milla Extra, un producto de Aire Negocios. El nuevo espacio para pensar el mundo corporativo en Santa Fe. Porque en el mundo de los negocios, la diferencia la marca quien se anima a ir más allá.
12 minutos después de las 10 de la noche nos vamos a meter en este bloque de Pensar en Grande, donde el protagonista va a ser la charla que tuvimos, en este caso con Hugo Pedriel. Cuando arrancábamos la charla, hablábamos y le decía que un poco investigando en este proceso que hacemos siempre antes de una entrevista, leí y vi esto de el señor de las franquicias. Como sus franquicias tienen mucho que ver con la cuestión anglosajona, bueno, Mr. Franquicias. La verdad, una charla llena de conceptos vinculados al liderazgo que, si te parece, Facu, lo presentamos, esta charla con Hugo Pedriel en Pensar en Grande. Y bueno, en la revista El Avión decía, trabajaste bien para otros, trabajá bien para vos. Bueno, empezamos a pensar en grande, en otro espacio dentro de Milla Extra, esta vez con Hugo Pedriel. Escuché por ahí el hombre de las franquicias. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo te va? ¿Sos eso, el hombre de las franquicias? Me dicen, o me digo, Mr. Franquicia. En realidad, cuando yo me explico lo que hago, termino como diciendo, y bueno, soy Mr. Franquicia. McDonald's, Remax, dos empresas franquiciadas importantes. Y un poco me definen, ¿no? Porque... ¿Por qué, no? ¿Por qué te define eso? Claro, porque siempre me gustó los procesos. Sí. Ingeniero industrial, me gusta la organización, los métodos, y tal vez las franquicias te dan eso. Sí. Te dan la posibilidad de vincularte con un negocio, pero en forma, con un proceso y con una organización más organizada, perdón. Uno imagina, ¿no? Cuando habla de franquicias, obviamente, y vos asociás a dos marcas tan grandes como McDonald's y como Remax, el que no sabe puede decir, bueno, es fácil, porque ya te viene todo servido o está todo... Pero no, hay que recorrer un camino bastante complicado primero para llegar, que yo digo, la gente también debe saber cómo es ese camino. Llegar a una marca grande... Tenés que tener un poco de suerte. Creo que yo estaba buscando, siempre busqué, yo fui empleado hasta los 31, 32 años, fui empleado, y siempre estaba buscando cómo hago para crecer. Creo que eso es lo primero que tenés que tener, las ganas de crecer, de decir, che, ¿para dónde voy? Y en esa búsqueda, vuelvo a lo mismo, creo que como ingeniero... no me animaba tal vez a desarrollar algo propio. No sé si soy de ese perfil tan creativo. Soy más de un perfil moderado. Tengo mi lado creativo, pero soy más bien moderado. Y busco una seguridad. Y creo que las marcas te lo dan. La marca, procesos y la posibilidad de asociarte... creo que suman muchísimo. Porque tampoco debe ser fácil, porque es el sueño de todo empleado decir, no quiero tener jefes. O pensarme desde otro lugar, ¿no? Lo primero que uno busca es eso. Y no es tan fácil. Me imagino. Yo después de muchos años me di cuenta que lo que yo buscaba era libertad. Pero la libertad viene con mucha responsabilidad. Y cuando sos tu propio jefe, o más que todo, sos responsable de un proceso y de mucha gente, que en definitiva si vos crecés vas a ayudar a mucha gente y terminás siendo responsable por el crecimiento de esas personas. Claro. Y eso implica resignar mucha libertad. Con lo cual yo te diría, yo tal vez trabajo más ahora que lo que trabajaba antes, cuando pensaba que iba a tener toda la libertad teniendo mis propias empresas. Que te las da de alguna manera porque tomás decisiones, decís, bueno, puedo viajar, puedo hacer esto, pero el compromiso no es horario, el compromiso es total, es full life. ¿Cómo llegaste al mundo de las franquicias? No buscándolo. Yo trabajo de los 14 años, pasé como desde cadete, de limpieza de un boliche de ropa, trabajé en seguros como cadete, un montón de lugares, hice la colimba,
Y hice un camino duro, te diría, porque desde chiquito tuve que trabajar, familia que no numerosa, número 4, no me llegaba nada, de lo poco que había para repartir no llegaba. Y bueno, siempre fui buscando, en un momento me voy a Europa también y trato de hacer el gran viaje, decir, bueno, listo, me quedo, no lo logré. Y la verdad que me iba a ir a vivir a Estados Unidos, ese era tal vez mi sueño, no conseguí en Europa, bueno, me voy a Estados Unidos. ¿Cómo? Iba a hacer un máster, venía trabajando bien en una empresa, digo, bueno, me voy a hacer un máster, iba a renunciar. Y en el momento que estaba en ese proceso, ya entrevistándome con universidades de Estados Unidos, había hecho los exámenes, era bastante complicado el asunto, ni siquiera había pensado cómo lo iba a pagar. En ese momento eran como 20 o 40 mil dólares por año, era mucha plata, estamos hablando del 96, 97, y me acuerdo que tiene que ver con Santa Fe, porque yo trabajaba en marketing y en uno de los viajes que me toca hacer Santa Fe, Paraná, para ver todo el tema de las góndolas, los supermercados, los distribuidores. A la otra semana hago el mismo viaje pero Corrientes Resistencia, y cuando vuelvo de Corrientes Resistencia en el avión, ¿te acordás que había revistas en el avión? Sí. Y bueno, en la revista del avión decía, trabajaste bien para otros, trabajá bien para vos, sé franquiciado McDonald's. Y me partió el corazón. Llegué y dije, esta es la mía. Eso es como en las películas cuando te llega el mensaje del... Me llegó. Y te juro que llegué y llegué a casa y le digo a mi mujer, voy a comprar McDonald's. Le digo, ¿con qué plata vas a comprar? Era una fortuna de plata y no lo pensaba. Entonces, pero es como que me hizo un clic. Porque más allá que me pegó acá, dije, mira, ¿puedo vivir en el interior? Porque yo viví hasta los 15 años en el interior. Y después me tuve que ir a Buenos Aires por el laburo de mi viejo, que era ingeniero. Y nunca me gustó Buenos Aires. O sea, tengo mis amigos, todo, mi familia, me encanta ir, pero no me gusta vivir en Buenos Aires. Siempre me gustó el interior, más tranquilidad, digamos, poder hacer deportes, la vida más natural, no el quilombo del tránsito, esas cosas no. Y era como que, che, acá, perdón, esto es importante, vos viviendo en Buenos Aires, irte al interior es muy difícil, es mucho más fácil del interior ir a Buenos Aires que de Buenos Aires ir al interior. Porque en general no tenés el nivel de empresas, desarrollos y proyectos económicos en el interior que tenés en Buenos Aires. Y por ahí como ingeniero no era fácil irme hasta allá. O sea que con 30 y pico de años empezaste a pensar en grande, muy grande, cuando dijiste voy a comprar McDonald's. Se dio así, obviamente que hay algo de... Si me ofrecían otra franquicia, tal vez te decía, no, ni loco. Pero esto era, una franquicia profesional, buen volumen de negocio, posibilidades de crecimiento. Y de Yapa, vivir en el interior era chao. Cerralo, listo, compralo. Por eso me la rejugué, aunque no tenía la plata, dije, no, es esto. ¿Y sabías qué camino recorrer para llegar a McDonald's, a todo esto? No, bueno, era la casa. Por eso te digo, en realidad el camino tiene que ser buscando. Yo no busqué McDonald's. O sea, McDonald's me encontró y nos encontramos en el camino. Así fue. Y después creo que en las charlas, porque fueron 6, 7 meses de entrevistas. Claro, porque hasta ese momento, ¿qué sabías? Comer hamburguesas de McDonald's. No, me encantaban, viste, qué sé yo, como todos, que por ahí, está bueno ir a comer de vez en cuando una hamburguesa de McDonald's. Las más ricas, claro. Ibas ahí y cuando he viajado en Europa o en otros lados que me había tocado viajar, era como ir a McDonald's, porque aparte, cuando vos viajás y no tenés un peso, caías al lugar más siempre barato. Terminamos en claro, McDonald's. Sabés más o menos lo que vas a comer y decís, bueno, voy ahí. Y había un afecto, pero nada más, no era ni fanático de la marca para nada. No. Entonces yo creo que se encontró en el camino y me terminó de cerrar el concepto de asociarme con una buena marca, que tenga los procesos que a mí me gustan y que me hagan el camino, que me hagan pensar en grande. Yo creo que Napoleón Hill escribió un libro que se llama Piense y hágase rico. Es un libro del año del quinoto, de 1930, por ahí. Es uno de los primeros pensadores o escritores de la autoayuda, de autosuperación. Es un libro bastante viejo, coincidente con Dale Carnegie. No sé si es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, no sé si lo leíste alguna vez, un librazo. Son también de esa época, son libros de casi un siglo. Y en ese libro dice
vos para crecer necesitas aliados. Eso sí lo había leído. Entonces, cuando sale lo de McDonald's, incluso lo de RE/MAX, para mí el tema de tener aliados y tener una marca es un gran aliado. Es lo que te va a ayudar de a poquito subir. Porque subir no es que te ponen en un cohete y subís. No existe el crecimiento empresarial de que te ponen un cohete y subís. No, vos vas dando pasos, pasos y pasos. Es así, vos decís, uy, mirá todo lo que hizo. Sí, pero preguntale hace cuánto viene escalando. O sea, no venís escalando de a poco, venís de hace mucho escalando. Y cuando te dicen a vos, mirá todo lo que hizo Hugo, vos, por ejemplo, para acceder a McDonald's tuviste que capacitarte, aprender. Sí, un año. Sí. Un año de entrenamiento donde te mandan a la cocina, te mandan a limpiar pisos, baños. Tenés que aprender todo. Ellos tienen una buena filosofía un poco japonesa. Tenés que hacerte de abajo. Y si vas a liderar un local o varios locales, tenés que saber qué es lo que va a hacer cada uno de tus empleados. Y tenés que pasar por todas las áreas donde todos tus empleados van a trabajar. Entonces, a partir de ahí, a pesar de que seas ingeniero o no importa, claro, vos tenés que conocer todo eso. Y eso te da, si querés, un poco la mirada, la perspectiva para ayudarlos, porque en definitiva, cuando ellos tengan problemas, vos estás cerca y vas a poder tomar decisiones, buenas decisiones, para que ellos logren desarrollarse, ¿no? Y sean autónomos, puedan liderarse, puedan liderar a otras personas también. Así que eso es muy contento con McDonald's, que es una de las compañías claro. las cuales me tocó. Y después RE/MAX. Y dos rubros totalmente distintos. Sí, muy una locura. ¿Y sabes por qué puse RE/MAX? ¿Por qué? Porque yo cuando llegué acá a Santa Fe, a los 2 años ya quería comprar y me estaba yendo bien y qué sé yo, y bueno, voy a comprar. Y la verdad que yo la experiencia que tuve en el rubro no fue muy buena. ¿Viste cuando vos decís, bueno, quiero una casa así, asá, ibas y abrías la puerta y entrabas por la cocina en vez de entrar al living y cosas, o te daban no, esta casa ya está para terminar, le faltaba la mitad, decís. O sea, no era muy profesional el servicio. ¿Y qué dijiste? ¿Voy a buscar entonces una marca? No, también me encontró. O sea, yo creo que las cosas están adentro de uno, ¿no? Cuando te van a ocurrir. Y lo que pasó fue que otra revista. Estaba leyendo. La gente a partir de ahora empieza a leer todas las revistas que le llegan a sus manos con más atención. Había leído un libro, el de Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, y él había hecho algunos negocios inmobiliarios. No sos el primero que me lo nombra, claro. No sos el primero que me lo nombra. Te hace pensar un poquito en cómo tu relación con el dinero. Totalmente. ¿No? Y él había hecho negocios inmobiliarios, yo no entendía nada del mundo inmobiliario. Y justo, terminé el libro y aparece un aviso, un globo, año 2007, estoy hablando de febrero de 2007, ya pasaron casi 19 años de eso, y decía la evolución del concepto inmobiliario. Yo dije, ¿qué es esto? Y bueno, dije, voy a ver, yo tenía tiempo en ese momento, la verdad que tenía 3 locales, lo manejaba bien. Me sobraba el tiempo. Y bueno, cuando Pero no te quedaste con esos 3 locales y con esa tranquilidad que ya te daba McDonald's. Bueno, yo creo que por ahí el perfil que tiene una persona que emprende es inquieta. En general, le gustan los desafíos, le gusta resolver así como incógnitas. Y mi incógnita en ese momento era, ¿esta empresa podrá resolver esto del servicio y mejorarlo? O sea, el propósito mío para comprar RE/MAX fue, vamos a cambiar el mercado inmobiliario. Y creo que lo estamos haciendo. Y además pensé en mi mujer, porque ella es bioquímica hematóloga, y estaba, pero no le gustaba pero no le gustaba, y no avanzaba. Y en cambio, cualquier congreso, evento, cualquier tema social, fascinada. Sé que venía bárbaro. Y yo dije, esto le va a gustar. Y yo le digo, esto te va a gustar. No, qué sé yo, tuvo 6 meses dudando. ¿Y la involucraste, la sumaste entonces? Sí, a los 6 meses, después de 6 meses. Ella no estaba involucrada. Y ahora está fanatizada. Pero hay algo ahí, entonces tenía que ver, y lo mismo, una marca que en Estados Unidos es fuerte y tiene proceso, porque yo no me hubiese metido, nunca hubiese comprado jamás
ni hubiese invertido en un inmobiliario. No lo hubiese hecho jamás. Tampoco lo hubiese hecho con un restaurante, jamás. Porque detrás de estas dos compañías, mi valor más importante para darle a esas marcas es mi liderazgo. Ese es mi valor que yo vengo, mi criterio en las decisiones, mi forma de pensar crítica como ingeniero. Yo creo que ahí le agrego valor y creo que de esa manera logré que esas empresas crezcan. ¿Sí? Hoy tenemos 12 oficinas en la región de Santa Fe, con casi 450 personas trabajando, 4 locales de McDonald's, cerca de 300 personas trabajando. Entonces mi rol es y el valor que agrego es ayudar a la gente a tomar decisiones. Lo veníamos hablando con otras personas y creo que... Ese es el gran desafío hoy dentro del mundo económico, empresarial, el tomar decisiones. Sí. Yo creo que en un momento vos lo aprendés. La técnica la aprendés, la terminas aprendiendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahora, ¿cómo hay que hacerlo? ¿De qué manera? Que es el liderazgo, el propósito, los valores y la toma de decisiones que viene filtrada por el propósito y los valores, eso no es tan fácil de aprender. Y creo que ahí tenemos algo para aportar todos aquellos que lideramos empresas. Bueno, qué interesante, súper interesante esta charla con Hugo Pedriel, que es franquiciado de McDonald's, además también broker regional de RE/MAX. ¿Cuántas frases que nos quedaron de esta charla, Facu? Muchísimas, y es un observador. Y como observador, emprendedor y líder natural, realmente porque apuesta a Santa Fe, porque vio venir una ola, una tendencia de un rubro que tiene su particularidad, el tema de las franquicias, que me parece que deja mucha tela para cortar. Sí. Muy, pero muy bueno pensar en grande. Totalmente. De seguir viéndola y creo que tenemos la posibilidad. Exactamente. Fíjate ahí, en el costado de la pantalla está el QR que vos podés escanear con tu teléfono y acceder directamente a la nota completa con Hugo Pedriel para poder desglosar todas estas cuestiones. Insisto, repasemos, después vamos a tener la nota escrita también, obviamente, porque hay tantas frases que nos quedaron de esta charla que son imperdibles. Así que escanea el QR que está en pantalla, la posibilidad de escuchar. Porque a la larga o a la corta es la historia de McDonald's en Santa Fe y de RE/MAX. Totalmente. Un poco es lo que contó recién entonces en esta charla, que completa la podés ver también en el YouTube de Aire de Santa Fe. Escanea ahí el QR y tenés el acceso a la charla sin cortes. Completísimo. El día de hoy, último no faltó lunes, nada. No faltó absolutamente nada. Hablamos de las tecnologías de la construcción, de recursos humanos, de lo que sucede con las franquicias santafesinas, sí, líderes, por supuesto, a nivel global y con presencia local. Muchísimo para conversar en este 2025 que tuvo de todo. La verdad que ha sido un placer. Cada una de las ediciones de Milla Extra, nosotros lo disfrutamos muchísimo. Espero que se haya sentido en la vereda de enfrente. Totalmente. Del otro lado, en la audiencia. Todos ustedes que nos acompañan, por supuesto, desde las plataformas digitales, desde la radio, desde la tele, desde la compu, desde el celu, donde quieras elegir en el lugar donde estés en el mundo, Aire de Santa Fe. Esta semilla plantada en este 2025 y que va a seguir cosechando cosas muy buenas el año que viene, por eso los esperamos el próximo lunes, ya con Milla Extra 2026 y deseándole, por supuesto, felices fiestas y feliz año para todos ustedes. Por supuesto. Luz, muy feliz año para vos, Facu, feliz también. año para todo el equipo, por supuesto, que hace Milla Extra, que le ponemos muchísimo músculo y muchísimo laburo y ideas y creo que se refleja en el cariño del otro lado, en la recepción de la audiencia, en cada una de las charlas que tenemos con los protagonistas santafesinos. Bueno, la idea natural también es acercar eso, el perfil productivo de Santa Fe a todos, absolutamente a todos. Que tengan un muy buen fin de 2025 y un mejor comienzo de año, por supuesto, la mirada, la expectativa puesta. Nosotros nos vamos a reencontrar. Totalmente. El próximo lunes. Feliz año, y disfruten. Andamios y herramientas con asesoramiento.
Auspició Milla Extra Cipec Andamio, la solución para cada proyecto. Andamios y herramientas con asesoramiento técnico y equipamiento de seguridad. Cipec Andamios los encontrás en Derqui al 1779 de Santa Fe. Agradecemos también a CAMFE, Cámara de Industriales Metalúrgicos y Autopartistas de Santa Fe, más de 75 años acompañando a las empresas del sector, impulsando la innovación, la capacitación y el desarrollo productivo. CAMFE, industria que construye futuro. Nos acompañó además ADER Santa Fe, acompaña emprendedores y pymes con financiamiento, capacitación y vinculación público-privada. Más información en adersantafe.org.ar. Milla Extra. Todos los lunes a las 21, Milla Extra. Un producto de Aire Negocios. Con las voces locales más relevantes del mundo corporativo. Debatimos ideas y abrimos un espacio de intercambio. Conducen Luciana Trinchieri y Facundo González. Lunes a las 21. Milla Extra. Un producto de Aire Negocios.